El problema del fascismo en el mundo occidental tiene que ver con que aquí sí hay muchas cosas que perder. Y esa es la clave que alimenta un discurso. El problema de los perdedores de la globalización es que los perdedores de la globalización, entre otras cosas, gracias a la amenaza que existía cuando existía el muro de Berlín, tenían estados del bienestar, tenían sistemas sanitarios y sistemas de educación públicas que de alguna manera se han ido degradando, han cuestionado la estabilidad de esos sistemas políticos. Nosotros llamábamos a esto en España crisis de régimen, y opera muy bien un discurso que apela a la grandeza nacional y que dice el problema son los inmigrantes que te vienen a robar el trabajo, que trabajan más barato, que producen delincuencia y que además traen una cultura distinta. Porque aquí llegamos al elemento fundamental. La gente no vota por su posición de clase. Ya nos gustaría a los marxistas eso. La gente vota por identidad. Y la identidad, por desgracia, muchas veces se construye, no sé si de manera arbitraria, pero de una manera difícil de conectar con la posición que ocupa cada uno en el proceso productivo. Y esa es, digamos, una de las grandes frustraciones de los marxistas, como teniendo el mejor diagnóstico para entender el funcionamiento de la historia, después choca permanentemente con el funcionamiento de la política. Y al final es la construcción de la idea de pueblo sosteniéndose sobre categorías difícilmente definibles de manera final o definitiva en las ciencias sociales, como etnia, como raza o como nación, lo que opera políticamente de manera efectiva. Si uno quiere ganar en política, tiene que hacerse pueblo, y para eso tiene que manejarse con categorías y con conceptos que no siempre se sostienen sobre una teoría coherente de la historia. Y esa es la gran contradicción de la praxis. Por eso la praxis es tan difícil y por eso la praxis se encuentra permanentemente con adversarios muy duros de roer. ¿Cuál es la clave? Porque Miguel hablaba de movilización. El problema es una palabra que engaña. O sea, es como, yo estoy harto de que digan, es que hay unos que sois los de la calle y los de la movilización. Si no es eso, si es que la manifestación es seguramente lo menos importante. Tiene que ver con eso que llamábamos cavar trincheras en la sociedad civil, que es la construcción de contrapoderes, que es de lo que estaba hablando Alberto, que es la construcción de espacios de socialización que por lo tanto crean identidades diferentes. Yo creo que la gran aportación de Podemos en su pelea contra la izquierda era decir, coño, nosotros que venimos de la izquierda hemos entendido que buena parte de los elementos de nuestra identidad no sirven para aprovechar un momento político en el que podemos llenar de elementos identitarios a un pueblo que lo está pidiendo a voces. Y para lo que sirvió la televisión, y yo creo que esa fase terminó, fue para experimentar con un lenguaje que creaba identidad de una manera muy efectiva. Todo el mundo estaba en la sexta, a todo el mundo de todos los partidos les invitaban, pero de repente había un tipo de discurso que servía para politizar a sectores que hasta ese momento pues no se habían sentido atraídos por los estilos y por las identidades tradicionales de la izquierda de las que yo vengo. Y hay un vídeo por ahí circulando por internet en la que se explica, claro, o sea, nosotros pudimos reivindicar una noción ganadora de la política precisamente no porque tuviéramos un discurso que se acercara a la moderación, todo lo contrario, todo lo contrario. Si ser de izquierdas es una cosa muy moderada y muy aceptada en las sociedades occidentales, pero de repente plantear determinados desafíos y señalar a los culpables, eso implicaba un tipo de radicalidad transversal, porque mucha gente se identificaba con esa nueva identidad que funcionaba muy bien. Por eso el desafío es ser transversales sin dejar de ser radicales y asumiendo que los elementos identitarios que construyan el futuro van a ser necesariamente mestizos y necesariamente nuevos. Y aquí hay algo que decían Yayo y María Eugenia, que es fundamental y que a mí me cabrea porque esto a veces se banaliza. Cuando hablaban de la PA y de la feminización que significa la PA, esa feminización no tiene nada que ver con que los partidos políticos tengan más mujeres en cargos de representación, que eso es importante y está bien. La feminización no tiene que ver con la presencia de más mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, que está muy bien que ocurra eso. La feminización tiene que ver con la forma de construcción de lo político. La PA es una referencia para nosotros porque entiende que si la política es una tarea de construcción de derechos solamente puede existir en el conflicto, porque la política solo existe en el conflicto, porque si la política es utilizar una serie de mecanismos para obtener derechos, eso solo ha existido históricamente en el conflicto, y la PA lo demuestra, y la PA es transversal,
Porque, claro, a nadie le pedían el carné de qué partido había votado o le preguntaban por su filiación política, étnica o racial o religiosa para desahuciarle de una vivienda. Y al mismo tiempo, la PA es femenina por ese tipo de solidaridad que se construye y que no tiene nada que ver con esa virilidad consustancial a la política como la hemos conocido tradicionalmente. En este momento, feminizar la política es construir comunidad en los barrios, en los centros de estudio, en los centros sanitarios, en los centros de trabajo. Es construir eso que tradicionalmente conocemos porque hemos tenido madres, que significa cuidar al que tienes al lado, preocuparte del que tienes al lado, sustituir de una vez un tipo de virilidad burguesa, porque ha sido la clase adversaria la que ha construido los conceptos políticos, que tiene que ver con el enfrentamiento desde la tribuna o que tiene que ver con un tipo de espectacularización viril de la política que sigue imponiéndose. No es casual que sigamos siendo mayoría de portavoces los tipos, pero eso es una cosa que hay que deconstruir, no digamos, proclamándolo, no sustituyendo a los portavoces varones por portavoces varones que son mujeres, sino haciendo política de una manera distinta que tiene que ver con echar raíces en la comunidad. Eso es la mejor vacuna frente al fascismo, porque si avanza Trump, avanza porque esos sectores de clase trabajadora blanca no tienen trincheras, no tienen asociaciones culturales, no tienen espacios en las redes sociales, no tienen programas de televisión alternativa, programas de radio alternativa, no tienen redes comunitarias que aseguran, pues eso, que los que no comen bien van a tener una red de apoyo que asegure que existen comedores sociales o que asegure que existen espacios de asistencia para todo el mundo. Eso es feminizar la política, es lo que hicieron los del Partido de las Panteras Negras, que todo el mundo les recuerda por las patrullas armadas por las calles de Filadelfia que se vacilaban con los policías, pero lo importante de los Panteras Negras no eran sus patrullas armadas, era que hacían comedores y hacían instituciones para que la gente dijera esto es el pueblo. Ser pueblo es formar parte de una comunidad que te protege. Ahí sí puedes defender el concepto de patria o de matria, la comunidad que te cuida, la comunidad que te educa, la comunidad que construye tu referencia. Y la izquierda tiene que hacer eso. Y para hacer eso, la izquierda tiene que ser capaz, bueno, pues de mestizarse, de decir algunas de mis tradiciones y de mis símbolos pueden funcionar aquí, pero otros a lo mejor no, porque en la construcción de una identidad plebeya puede llegar cualquiera, y eso implica probablemente la pelea política más importante. El problema del Parlamento es que todo el pescado está vendido, todas las cartas están repartidas. Es una máquina que está hecha hasta para que los diputados se enamoren de ser diputados. Si es que a veces se les nota hasta en la forma de vestir, que es como, hostias, o sea, que allí cómo hablas con los periodistas, cómo te tratan, lo sugieres, señor Iglesias, tal, para arriba. Y mira que nosotros les hablamos siempre de tú, pero es una institución que está construida para que tú te creas que las decisiones importantes se toman ahí, y las decisiones importantes las toma el gobierno negociando con Fainé y negociando con el Consejo Empresarial de la Competitividad, no con el Parlamento. Cualquier decisión que toma el Parlamento que afecte al presupuesto, el gobierno la puede vetar. Yo mañana le voy a preguntar a Rajoy por eso. ¿Qué va a hacer usted para cumplir las decisiones del Parlamento cuando decidamos algo que no le guste? Pues a ver qué es lo que me contesta, porque lo que probablemente diga es, pues nada, lo vetaremos y toca el presupuesto porque somos el gobierno. Por lo tanto, el espacio fundamental de la política no es el Parlamento, es el de los contrapoderes sociales, que es además el que les preocupa. En el Parlamento lo que más les preocupa es que a veces somos capaces de hacerles ver que nosotros somos distintos y que no asumimos ni su protocolo, ni sus estilos, y que nosotros les vamos a decir que no, porque estaban acostumbrados a que todo el mundo les dijera que sí. Pero no es eso lo que más les preocupa. Lo que más les preocupa es que la gente se organice en los barrios. Lo que más les preocupa es que se organice una verdadera oposición social, y ese es nuestro trabajo. Y ese es un trabajo que tiene que ser necesariamente de hormiguita y que tiene que ver con una feminización de la política que no tiene que ver con, digamos, con proclamarla. Es como cada vez que alguien dice yo soy ganador, yo me feminizo, eso no es una cosa que está para afirmar, eso se demuestra, y se demuestra en una práctica política, y ganador es el que gana, no el que se pone una pegatina que se dice ganador. Muy bien.